Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Gajardo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial, mención Administración. Actualmente estoy cursando mi último año. Ya realicé la práctica profesional y la realicé en el área de finanzas corporativas. Yo realicé la práctica en la empresa EY, que es una empresa que pertenece a las Big Four, que se le llama en el ámbito de las finanzas corporativas, en el rubro de las finanzas, ¿cierto? Contabilidad, auditoría financiera, etcétera. Eh, Esta es una empresa que se encuentra a lo largo de todo el mundo. Son cerca de 44.000 colaboradores a nivel global. Y en Chile tienen cerca de 1.800 colaboradores, perdón. Yo fui a la sede que tienen, ellos tienen actualmente tres sedes en Chile. Yo fui a la que ellos tienen en Las Condes. Ahí fue donde trabajé. Las actividades que yo realicé en esta empresa fueron, como estuve en el área de finanzas corporativas, específicamente en el área de modeling, estaba encargado de valorizar empresas, ¿sí? Específicamente bajo la norma contable NIF, la NIF 13, que es para determinar el valor contable de los activos, ¿sí? Básicamente las actividades que yo desarrollaba era, me entregaban a mí un modelo Excel, ¿cierto? Con la valorización de una empresa. Entonces, dentro de mis actividades era tomar este modelo, verificar que todos los cálculos estaban bien a nivel de proyecciones de los flujos, eh, cálculos del working capital, ¿cierto? Todo esto con el modelo de valorización de flujo de caja descontado. Tenía que revisar las tasas de descuento, que estuvieran calculados, ver que hubiera consistencia en términos nominales reales, realizar todo este tipo de coherencias matemáticas y básicamente tenía que revisar el modelo de principio a fin, analizar los estados financieros, los balances, estado de resultados, eh, y una vez en caso de que haya encontrado alguna discrepancia, tenía que comentársela al gerente y una vez comentado al gerente tenía que corregir los errores, ¿cierto? Ver cuáles eran los errores, qué es lo que había que cambiar, ¿cierto? Discutir en términos de qué, qué es lo que debíamos, qué es lo que debíamos mejorar. Perdón. Eso en cuanto a qué es lo que tenía que hacer como mis funciones principales. Eh, Uno de los principales desafíos que enfrenté, ¿cierto? Yo creo que comenzó a los 5 minutos de haber terminado mi entrevista. ¿Por qué digo esto? Bueno, yo tuve mi primera entrevista. Bueno, primero tuve la entrevista de recursos humanos, luego tuve una entrevista con el gerente del área. A los 5 minutos de haber terminado la entrevista con el gerente del área, me llegó un correo electrónico con un ejercicio matemático de valorizaciones. Entonces, el primer desafío que enfrenté fue a los 5 minutos de haber terminado la entrevista y era resolver este ejercicio de valorizaciones que tenía una hora para entregarlo y yo había tenido el ramo de finanzas corporativas hace ya un semestre. Entonces, la materia no la tenía tan fresca, no recordaba exactamente cómo se hacía. Entonces tuve ese desafío de resolverlo, finalmente lo logré resolver dentro de lo que recordaba y logré entrar a la empresa. Pero eso siento yo que fue como que nunca jamás pensé que me iban a llevar, después de una entrevista, a llegar a un modelo matemático de valorización. No me lo esperaba, fue totalmente inesperado. Pero nada, ya una vez dentro trabajando, los principales desafíos que enfrenté fue en cuanto a términos de conocimiento, bueno, primero en cuanto al manejo de Excel, sí, o sea, el manejo de Excel que yo tenía eh, era muy poco, sí, si bien en la universidad nos pasan Excel, es un conocimiento muy bajo y se nota en la industria, sobre todo con estudiantes de las otras universidades. Por ejemplo, acá de los 12 practicantes, 8 eran de la Adolfo Ibáñez y eh, solo 4 éramos de la Universidad Diego Portales. Entonces, dentro de esa brecha de conocimiento, tanto a nivel de Excel, también se nota como esta brecha a nivel teórico práctico de los conocimientos que tienen los practicantes de distintas universidades y eso fue algo que se notó bastante, ¿sí? Entonces estuvo este desafío de
que siempre para mí fue un desafío el tema de eh, que yo tenía menos conocimiento teórico con respecto a los otros practicantes, sí, y eso se notaba. Entonces, eso fue un desafío que yo tuve que enfrentar y abordé correctamente, ¿cierto? Poniéndome al día, de hecho, siempre intentaba hacerle muchas más dudas al gerente del área que estaba a cargo mío. Entonces le hacía un montón de preguntas conceptuales, eh, si tenía algún otro modelo de valorización como para que yo lo pudiera desarrollar y así aprender un poco más que el resto. Y finalmente creo que lo logré. Logré aprender y quedar a la par con respecto a todos los otros practicantes, después de dedicarle un poco más de horas, ¿cierto? De hora y de estudio. Y finalmente creo que logré solucionar esa pequeña brecha en cuanto a conocimiento y llegó al punto que después, no sé, incluso otros practicantes de la Adolfo Ibáñez se me acercaban a mí y me preguntaban cómo se desarrollaba cierto cálculo, cómo se calculaba cierta tasa de descuento. Y eso, bueno, fue gracias a la proactividad que tuve de yo por mi parte aprender un poco más, preguntarle más a los gerentes o preguntarle un poco más a los analistas que ya llevan un par de años más ya trabajando en la empresa. Eso en cuanto a mis áreas, a lo que tuve que hacer y a los desafíos que enfrenté. Ahora en cuanto en términos de aprendizaje, eh, tanto académicos como las habilidades prácticas, a ver, en cuanto al académico aprendí mucho, es decir, toda la teoría que no manejaba, que tal vez debería aprender, tal vez debería haber aprendido en la universidad y no la aprendí de manera correcta, lo terminé aprendiendo igual. Es decir, aprendí mucho más y en mucha más profundidad. Eso en cuanto a lo teórico. Y en cuanto a lo práctico, también, o sea, aprendí el doble. Para empezar, en tema práctico en temas de Excel, o sea, terminé, yo al principio estaba en Excel así, apretando tecla por tecla, y después de 3 meses y medio ya volaba en Excel, ¿cierto? Usando el teclado mucho más rápido, mucho más eficiente con los tiempos. Entonces, en términos de habilidades prácticas, creo que desarrollé mucho, me ayudaron mucho, y hoy en día lo agradezco un montón, ¿sí? Incluso ahora para el trabajo de la universidad soy mucho más rápido, más eficiente, etcétera. Al punto que estoy haciendo clases a ciertos compañeros, me ha ayudado eso, entonces les estoy enseñando. Eso por un punto, eso por una parte, por la parte teórica y práctica. Y en cuanto al aprendizaje obtenido en términos de crecimiento personal, eh, también aprendí mucho. A ver, si bien la parte de habilidades blandas, también yo considero que tengo desarrollada de manera adecuada, también una parte de esas habilidades que se necesitaba en este cargo. ¿Por qué? Porque nosotros una vez que analizábamos estos modelos, después teníamos que comunicarle los errores al gerente. Entonces, parte de la comunicación es muy importante para poder ser eficiente en cuanto a decirle al gerente, por ejemplo, mira, estos son los hallazgos que encontré, estos son los errores, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, eh, aparte, lo bueno de trabajar en una empresa como esta es que el primer mes el gerente estaba contigo guiándote paso a paso, pero a partir del segundo y tercer mes tú desarrollé tu trabajo de manera casi autónoma. Entonces, los gerentes depositaban tu confianza en ti y creían de que tú ibas a hacer bien las cosas. Entonces, parte de eso también se basaba y se generaba esa confianza debido a la comunicación que tú tenías con el gerente, y eso se da en base a la buena comunicación que tienes, en base al lenguaje corporal, ¿cierto? Y cómo se nota y cómo tú le expresas tus conocimientos al gerente. Y además de eso, eh, estas habilidades blandas también se utilizan porque si bien tú tenías una reunión con el gerente, después tenías una reunión con el socio. Y ahí con el socio es donde más tenías que ser más elocuente, mucho más eficiente, mucho más detallista, mucho más cuidadoso con lo que decías y lo que no decías. De hecho, y algo de lo que me gustó es que se generaba una especie de complicidad entre el analista, que sería yo, y el gerente. Porque muchas veces eh, el gerente me decía, mira, cuando estemos en una reunión con el socio, tienes que decir lo justo y necesario.
por ejemplo. No tienes que decir más allá porque después empiezan a surgir dudas y cosas que empiezan a entorpecer, ¿cierto? El trabajo. Entonces muchas veces se genera como esta especie de complicidad entre el gerente y el analista, que sería yo en mi caso. Fue algo muy, fue algo muy curioso y algo que me gustó bastante. Entonces, claro, en términos de aprendizaje, aprendí mucho, en términos de que fue una experiencia muy enriquecedora, porque aprendí cómo funciona el mundo laboral, cómo funcionan los tiempos, a ser mucho más estricto, a ser mucho más rápido, más eficiente, eh, pero sobre todo me enseñó mucho para darme cuenta que más allá de tu buen manejo de habilidades técnicas, eh, es mucho, es mucho más importante tener una muy buena comunicación, ¿sí? Y creo que en ese sentido las habilidades blandas están por sobre las habilidades técnicas. Es decir, si tú puedes, si tú eres una persona que tiene buena comunicación, buena oratoria, y tiene buen roce con las personas, sabe cómo interactuar, sabe cómo llegar, sabe cómo crear vínculos de confianza, creo que con eso es mucho más importante incluso que una persona que puede que sea muy bueno en habilidades duras, ¿cierto? Puede que sea una lista que no se equivoca nunca, pero si es que no tiene habilidades blandas, por muy bueno que sea, eh, puede que no quede en el puesto de trabajo o puede que no siga ascendiendo. Entonces, yo creo que esa fue una de los conocimientos que más me dejó el poder trabajar en una empresa como esta, fue el poder aprender y darme cuenta de lo importante que es las habilidades interpersonales, ¿sí? Siendo que yo trabajé en un área que era muy técnica, es decir, en el área de evaluation, trabajan puros analistas, puras personas que ven números todo el día y tienes que hacer muy rápidamente porque vi un cálculo, vi una fórmula y tienes que decir, ah, mira, este es el error, ¿cachai? Entonces, incluso con personas que tenían muy buenas habilidades duras, eh, también tenían muy buen manejo de habilidades blandas, ¿sí? Entonces, existe como este equilibrio que al menos todas las personas que estaban acá, si bien todos eran muy secos en términos, muy buenos en términos de habilidades duras, también tenían esta parte de habilidades blandas muy desarrolladas. Y eso es algo que se notaba en la cultura de la organización. Entonces, nada, yo creo que eso fue una de las cosas que más aprendí y fue muy enriquecedor. De hecho, conocí mucha gente, aún mantengo el contacto con uno de los gerentes que me llevé muy bien. Y nada, fue una experiencia muy bonita. Y en cuanto a, a lo que aprendí en mi autoevaluación, si bien creo que la primera semana no rendí lo suficiente, o bueno, las primeras 2 semanas no rendí lo que tal vez se esperaba, porque claro, tal vez no cumplía con los plazos, porque tenía menos conocimiento que el resto. Siento que después de los 3 meses logré cumplir con creces y nada, fue por eso que tuve una muy buena relación con uno de los gerentes que después me decía, mira, sabéis que tu crecimiento fue bastante notable en base a cómo llegaste acá y a cómo te vas. Y nada, y que siempre están las puertas abiertas en caso de que quieras volver. Pero nada, fue una muy bonita experiencia y creo que aprendí demasiado y fue muy enriquecedora para mí, para mi futuro. Así que eso, un saludo y muchas gracias.